Hola, buenas, saludos a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vengo a hacer un video relacionado con respecto a la procedencia paterna de Yeshua y conceptos relacionados a esto. Primero quiero aclarar que es un tema bastante delicado e importante. Debemos entender que todo lo que voy a mencionar es un contexto hebreo relacionado a esto. Y esto se puede explicar de manera muy sencilla. Simplemente hay que entender la idea racional de esto y entender el contexto teológico que lo abarca. Debemos entender como base principal que Yeshua es hijo biológico de Yosef, su padre. Pero para que no se asusten ni piensen que estoy diciendo aquí una herejía ni nada, vamos a ir a pasos para entender lo que sucede acá. Vean, en el contexto judío hay situaciones en la Biblia que mencionan que hay varias familias en el pueblo de Israel, ¿verdad?, que tienen cierta importancia, que las madres son estériles y no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces, pues ellas tienen una oración hacia Dios y el ángel Yahvé llega y les da ese milagro que tengan un hijo importante, como el caso de Sansón o el caso de, pues vamos a decir, eh, Isaac, que es el más conocido, y especialmente nos vamos a centrar en este caso con Isaac. Vean, se dice, no es que se dice, pues lo dice la Biblia, que Abraham y Sara ya eran mayores. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Estas personas, por su edad, ya su fuerza de vitalidad, no podían tener relaciones. Primero, Abraham porque ya era muy mayor, y segundo porque Sara también, su matriz estaba cerrada y ya estaba muy vieja para tener hijos. Entonces, pues cuando llegan los tres ángeles a visitar a Abraham para decirle que ella va a tener un hijo y ella se ríe, técnicamente es por eso, ¿verdad? Porque aunque uno pudiera pensar de cierta forma humana de que ellos pues se acostaron, tuvieron relaciones a esa edad y que pudieron concebir, pues realmente esto no pasa. Según un contexto hebreo, explica una idea cómo fue la concepción de Isaac. Y esto va relacionado con lo de Yeshua. Pues bueno, Elohim en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, él no altera el proceso de la creación, pero sí puede intervenir afectando ciertos puntos importantes. Y esto sucede de la siguiente manera. Elohim lo que puede hacer y lo que hizo fue que él logró extraer de Abraham algo que se llama la será. La palabra será en hebreo es, en términos simples, la palabra espermatozoide o semen, técnicamente, ¿verdad? Aquí sin morbo ni nada, es lo que significa será. Bueno, lo que hizo Dios fue extraer de Abraham esa será, abrió la matriz de Sara para que ella pudiera concebir, y Elohim por medio de la Ruach HaKodesh, o sea por medio del Espíritu Santo, agarró esta será, esta espermatozoide, y lo trasladó al óvulo de Sara. Ella quedó fecundada, embarazada, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Fue con ella recibió el Espíritu Santo que trasladaba el espermatozoide de Abraham en el vientre de Sara. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el sentido de que el Espíritu Santo influye como una fuerza de Dios, o sea, propiamente Dios, que traslada esa semilla. ¿Y qué quiere decir? Que no significa que Isaac sea hijo de Dios, sino que Dios, al extraer de Abraham esa será, significa que
Isaac es hijo biológico de Abraham porque tiene su genética, tiene su sangre, o sea, es biológico, y el Espíritu Santo influyó en trasladar eso. Ahora, se preguntan, bueno, si Sara siendo mayor, ¿cómo dio a luz? De esta forma, de esta concepción, Dios abrió la matriz de Sara y ella cuando quedó embarazada y el proceso de los 9 meses y ella dio a luz a Isaac, ella no sintió dolor. Ella no sintió dolor. Porque, si ustedes recuerdan que en Génesis Dios le dice a Eva que Él va a multiplicar los dolores de ella al dar a luz. Pues bueno, cuando Dios interviene de esta forma, Dios no causa el dolor, sino que causa que Isaac nazca normalmente, pero sin el dolor, para que ella pueda, al menos cierto sentido, no tenga ese dolor a su edad tan anciana de parir un hijo. ¿Me explico? Ok, ¿esto qué significa? Significa de manera muy sencilla que esto pasa con Yeshua. Y vamos a entrar en un contexto. La mayoría de las veces, por medio de la interpretación cristiana, se dice que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, es decir, Dios es el Padre de Jesús y que María fue fecundada por el Espíritu Santo y así nomás. Y mucha gente apelará que es que la Biblia no dice que supuestamente Dios no hizo ese traslado de esa semilla santificada. Vean, primero de todo aquí no nos basemos en la sola escritura. Sabemos que la sola escritura es una interpretación que se basa solo en lo que dice la Biblia de manera literal. Y realmente la idea es que está bien, pero hay conceptos que hay que entender por lógica, porque si no, esto no tendría sentido con respecto al nacimiento de Yeshua. Y esto se refiere por un sentido. Viene la pregunta. Si Jesús es hijo de David, descendiente de David, ¿verdad? Y de Salomón, principalmente de parte paterna, ¿cómo Dios es su padre? Porque si Dios es el padre de Yeshua, entonces no tiene ninguna genética humana, si Dios es su padre, ¿verdad? Y si Yeshua es hijo biológico de José y es hijo de David y de Salomón, entonces, ¿cómo es que fue concebido por el Espíritu Santo de manera virginal? ¿Verdad? Viene esa pregunta. Pues bueno, es muy simple y es muy sencillo. Pasa lo mismo con Isaac. O sea, es el mismo ejemplo. Aquí, Joseph, que es un descendiente de David y de Salomón, Dios hace lo mismo. Saca de José la semilla de él, ¿verdad? Y esa semilla obviamente debemos entender que tiene el pecado original. Entonces lo que hace Dios es que limpia el pecado desde Adán hasta Joseph, ¿verdad? Limpia todo ese pecado, que limpia, purifica, santifica, etc. Y Dios lo que hace es trasladar su Shekinah, su presencia, ¿verdad? Su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, que tiene el Espíritu del Mesías o el Hijo del Hombre. Es decir, estas dos cosas, el Espíritu del Mesías o el Hijo del Hombre, es la forma divina del Mesías. Es decir, esto significa que el Hijo del Hombre es el reflejo de Dios. Y al ser el reflejo de Dios, es decir, es Dios. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso significa que en un concepto de gramatría, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías. Por ende, el Espíritu del Mesías es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que la forma divina de Jesús, que es el Hijo del Hombre, es Dios. ¿Correcto? Entonces Dios traslada eso en la semilla de Joseph, ¿verdad? Y de la misma manera hace esto con Miriam. Miriam no es que sea estéril, es virgen. Pero aquí vienen los intérpretes de los judíos antimisioneros que dicen que es que no dice virgen Isaías 7:14, sino que dice doncella, que dice Ilma y que no dice Betulá. Vean, se utiliza por sentido común y por lógica. Primero que todo, si una mujer es una doncella que es joven y no se ha casado, por lógica es virgen. Entonces es una doncella que es joven y virgen.
porque no ha tenido relaciones y no ha conocido varón. Eso pasó con María. María es una joven doncella que es virgen. Entonces se aplica lo que es Betulá e Ilma de la misma forma y simple, ya está. Elohim actúa con Miriam de la misma forma, la santifica, la purifica. Ella no es descendiente de David, sino de Leví, posiblemente de la casa de Sadoc. Pero bueno, ya eso es otro tema. La cuestión es que Elohim también la purifica el vientre de ella. Y Elohim traslada esta semilla santificada y todo con la genética biológica y sanguínea de Yosef, y la traslada al óvulo de Miriam. Miriam queda fecundada por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Trasladó la será de Yosef a Miriam, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo la cubrió a ella, pero no es que tuvo relaciones, simplemente entró en ella y depositó la será de Yosef. Por eso el ángel se le manifiesta, le hace la anunciación a ella, porque ella va a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a depositar en ella la será de Yosef. Por eso ella le dice, ¿cómo es posible esto si yo no he conocido varón? Entonces es eso, que Elohim está haciendo ese proceso como si fuera una fecundación in vitro. Ella queda fecundada y entonces Yeshua, su procedencia es paterna, biológica, sanguínea. Su padre biológico es Yosef. Entonces el Mesías es humano, 100% humano, pero su espíritu es completamente divino. Entonces no afecta ningún problema. Al nacimiento virginal, Yeshua termina siendo hijo biológico de parte paterna por medio de Yosef. Tiene genética de David y Salomón de parte paterna, ¿verdad? Hay nacimiento virginal, ¿verdad? Ya lo repetí, perdón. Lo que quiero entender es que se da esto y cumple todas las expectativas. Entonces no hay ningún problema. Aquí rebatimos prácticamente de manera simple los argumentos de los judíos antimisioneros que dicen que Yeshua es hijo bastardo. Aquí no pasa eso. Si aplicamos los conceptos divinos antiguos del Antiguo Testamento, que fueron prodigiosos y divinos, de profetas, de eventos y acontecimientos, Elohim también actúa de esta forma en Yeshua como el Mashiach. Entonces no pasa nada. Yeshua es hijo biológico, tiene genética humana y tiene su divinidad, ha nacido virginalmente y así de simple. Yo terminaré este video para que quede claro y se entienda esto. Así de simple, contexto Nazarim, contexto judío hebreo.